Bienvenido a la clase de Ciudadanía 1 de ISFA. Hoy veremos la unidad 2, los valores democráticos. Sabemos que en una sociedad las personas son libres, opinan diferentes, realizan distintas actividades, tienen distintas costumbres y bueno, se supone que al ser libres no habría ningún conflicto, nosotros podríamos actuar y hacer lo que queremos. Sin embargo, vemos que aparecen problemas. Entonces, para poder vivir con libertad y a la vez sin dificultades, sin problemas, sin violencia, aparece un sistema político que es el mejor. ¿Cuál es? La democracia. Pero ¿qué pasa? Para poder vivir en democracia es fundamental la presencia de varios valores. O sea, la democracia no es solamente un sistema político, sino que es una forma de vida. Entonces, como lo consideramos una forma de vida, tenemos que ser responsables y actuar correctamente. Veamos. Entre estos valores vamos a empezar con la libertad, que es el más importante, podríamos decir, porque sobre este podemos ir armando los otros. La libertad es la situación en la que uno tiene la posibilidad de actuar o no, pero sin ningún tipo de interferencias, presiones, eh, las libertades de expresión, de culto, puede ser de asociación, de pensamiento. Sabemos que hay distintas libertades. Entonces, bueno, pero uno dice, yo soy libre, hago lo que quiero. Bueno, hay una libertad que es individual, que uno dice, soy como, me autogobierno, puedo hacer lo que quiero. Pero sin embargo, como vivimos en una sociedad, y si vivimos en una sociedad democrática, sabemos que esa libertad tiene una limitación, no es absoluta. Cada uno de nosotros puede decir lo que queremos, pero si vivimos en una sociedad democrática sabemos que debemos respetar al otro, como se dice, como que el derecho de uno termina donde empieza el de la otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la libertad significa que cada uno pueda decidir por sí mismo obedeciendo solo a su principio criterio y no determinado por otros. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta limitación que se da a la libertad, lo ideal en una democracia es que uno mismo la instale. Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, qué es lo que se puede hacer. Por eso es saber qué es lo correcto, qué es lo que está bien. También tenemos que tener en cuenta que para un verdadero ejercicio de la libertad, como decíamos, la democracia es más que una forma de gobierno, es una forma de vida. Una persona libre es una persona que ha recibido educación, que está bien alimentada, que tiene sus facultades intelectuales en perfecto estado. No siempre pasa esto, aunque a lo mejor políticamente uno habla de un sistema político en donde hay libertades, la verdad que hay una parte a lo mejor de la población que no puede ejercer esa libertad, como les decía, por ahí por condiciones económicas extremadamente bajas. Bueno, otro valor es la responsabilidad. El responsabilizarse de lo que uno hace, justamente es esto. En la democracia tenemos libertad, pero bueno, esa libertad requiere de una responsabilidad. Yo me hago cargo de las consecuencias de lo que hago, de lo que digo, de cómo trabajo. Es una autolimitación. Pasamos a otro valor que es la igualdad, que es fundamental, la igualdad jurídica, que todas las personas somos iguales ante la ley, pero además debemos ser tratados del mismo modo. Tener una misma capacidad jurídica, la misma libertad, el mismo derecho a la vida. Tenemos también, si hablamos de la igualdad política, sabemos que no fue siempre así, que en nuestro país, hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, las mujeres no podían votar. También, bueno, en otros países sabemos que no hay igualdad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Las mujeres no pueden estudiar, no pueden ejercer distintos tipos de trabajo, etc.
Otro valor que es fundamental es la tolerancia. Como sabemos, en una sociedad va a haber distintas personas, distintos pensamientos, distintas culturas, y bueno, uno discute, puede charlar, puede tener diferentes opiniones, pero hay que aprender a ser tolerante. ¿Qué significa esto? Que si yo pienso diferente, no tengo que agredir al otro. O sea, las discusiones siempre van a existir, porque siempre va a haber diferencias de opiniones. Pero bueno, lo importante que en una democracia deben convivir esas diferencias, pero que se deben hablar, se deben respetar y tratar de hacerlo en una forma armónica y tratando de consenso. Otro valor es la justicia. Como dijimos, en una sociedad hay diferentes personas, hay distintas opiniones. Yo decía que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Entonces, la justicia es, digamos, quien nos garantice que esas libertades existan, pero también le pongan límites y que haya un equilibrio, ¿no?, entre las distintas partes. No que haya un grupo, una persona, un sector que sea el que se beneficia y el otro que se perjudica. Entonces, por eso representamos a la justicia con la balanza. Otro tema, el pluralismo. Bueno, el pluralismo remite a una sociedad donde conviven pacífica y productivamente gente con distintos puntos de vista, distintos intereses, proyectos, y que pueden entrar en conflicto. Es muy importante tener en cuenta que en una democracia las personas tienen que llegar de acuerdo a un consenso. O sea, por ejemplo, tenemos que hay una competencia que está regulada, es decir, que cada cual no puede hacer lo que se le da la gana dentro de un espacio político, pero desde otro punto de vista tenemos el principio de la mayoría. Si hay una participación, por ejemplo, en elecciones y gana un partido y no es el mío, tengo que aceptar al que ganó y las decisiones que tome ese grupo político. Bueno, vamos a pasar ahora a valores y diferencias. Como dijimos, las personas forman parte de un grupo, ¿no?, un grupo social. En las sociedades, digamos, hay sectores que pueden ser grupos económicamente diferentes, sociales, etarios, culturales, y además, bueno, como ese grupo comparten ciertos aspectos, pero igualmente dentro de ese grupo los individuos tienen diferencias. Yo puedo estar en un mismo grupo socioeconómico y sin embargo pensar diferente a otro. Bueno, así vemos como estos grupos tienen una cultura determinada, la cual cambia a través del tiempo, tiene una construcción histórica, se va modificando, no es estática, y el mundo está constituido por una gran diversidad cultural. Así vemos como en el mundo hay distintas culturas, distintas religiones. Vamos a ver que esa gran diversidad se manifiesta de muchas maneras. Ahora, nosotros hablamos de las diferencias, pero nos preguntamos, por recién hablábamos de los valores democráticos. ¿Existen valores universales o los valores dependen de cada cultura? Está bien, acá vemos mujeres vestidas en forma muy diferente. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, hoy se reflexiona sobre las diferencias culturales y los valores humanos debido a lo siguiente. Acrecentamiento de las rivalidades y guerras. Sabemos que hay muchos problemas de naturaleza étnica, religiosa,
también cultural. Vemos cómo la gente es perseguida, es ejecutada. Bueno, en el siglo XX con las guerras mundiales terrible fue. Y también tenemos el aumento de las migraciones. En los últimos tiempos, con las mejoras que se han hecho en las comunicaciones, la cantidad de inmigrantes ha aumentado pero muchísimo, y muchas de estas personas la verdad que sufren discriminación. Bueno, y acá vemos, si decimos, ¿existen valores que estén por encima de las particularidades culturales? Está bien, acá vemos una mujer que la están lapidando, un nene con un arma. Así que esto es para pensar si está bien, si está mal, intervenimos, no intervenimos, y bueno, a raíz de esto van a surgir distintas posturas. Vamos a tener como dos grandes divisiones. Vamos a empezar con la universalista. Esta sería la mirada que tienen algunas personas, y estos sostienen que existen valores universales como la dignidad de la persona, la libertad, pero dentro de los universalistas tenemos dos posturas. El universalismo etnocéntrico, este reconoce que los valores universales son los de su cultura y descalifica las otras. Estos son los que, digamos, aparecen o aparecieron cuando vemos la época de la conquista y la colonización. Al descalificar a las otras culturas se considera superior, considera que tiene que, como la obligación moral de imponer sus costumbres. En cambio, el universalismo relativista reconoce un mínimo de valores universales a partir del diálogo y del consenso. Busca valores comunes. Pero hay otra postura que no es la universalista, que es la particularista. En este caso, no reconoce valores absolutos, se debe respetar a cada cultura, que no se mete con nadie, ninguna cultura es superior a la otra, no subestima a otras culturas y entiende las diferencias. Bueno, como verán, esto es muy controvertido, porque por ejemplo cuando veíamos a esa mujer que la estaban lapidando, recuerdo de un caso de una mujer musulmana que se le vio, tenía el vestido largo, tenía zapatos, pero no tenía medias, entonces se les vio el tobillo y bueno, la lapidaron, o sea que la enterraron con la cabeza afuera y la mataron a piedrazos. Entonces ahí decimos, ¿intervenimos o no intervenimos? ¿Está bien o está mal? Bueno, esperemos tener un mundo cada vez más abierto para aceptar las diferencias. Bueno, como en una sociedad hay pluralidad, dijimos que hay diferencias étnicas, culturales, aparece el prejuicio. Como lo dice la palabra, prejuicio es un juicio previo, un juicio de valor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese prejuicio, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de una sociedad y los problemas que genera. Entonces decíamos que el prejuicio es un juicio de valor referido a la persona y a grupos y que no buscan pruebas, es decir, que son afirmaciones que se toman como válidas sin analizar o buscar su real validez. Se basan en la valoración negativa de determinadas características de un grupo. Se basan en pocos casos particulares y las generalizan. Hemos escuchado muchas veces por ahí que los gitanos son tramposos, que la gente de la villa es ladrona. Bueno, eso es un prejuicio, porque una persona cometa a lo mejor un delito y justo vive en la villa, no significa que todos hagan lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto perjudica a ese grupo. Cuando hay prejuicios, les digo, realmente la idea del prejuicio es muy común. Mucha gente, prácticamente toda la gente, siempre prejuzga, pero no necesariamente prejuzgar significa discriminar.
En algunos casos, sí hay personas que al tener prejuicios sobre algún grupo social, realiza después una discriminación, que es un comportamiento dirigido a los individuos y grupos que son objetos del prejuicio, ya que discriminar es establecer actitudes diferenciadoras respecto de otras personas o grupos sociales. Lo que tenemos que tener en cuenta que la gente que discrimina eh, considera que sus valores son los mejores, que están por encima de los otros, y no necesariamente tienen que ser mayor en número. Sí, lo que tienen es mayor poder. Hemos visto en algunos medios de comunicación, aparecen carteles prejuiciosos, y también, bueno, que se han movido las personas para conseguir la igualdad y no quedar desposeídos de estas libertades. Sabemos que si llegamos a ver o sufrir algún tipo de discriminación, el INADI es el organismo gubernamental que se encarga de tratar estos asuntos. Pasamos ahora a los derechos humanos, pero primero hablemos qué es la ciudadanía o ser ciudadano. Es un estatus legal, ¿no?, por la cual uno goza de determinados derechos, pero que también tenemos obligaciones, y que es el resultado de un proceso histórico. No es que de un día para el otro tenemos estos derechos, sino que hubo una lucha por muchos años para lograr los derechos que tenemos hoy. Sin embargo, en el siglo XX se han cometido violaciones a muchos derechos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron perseguidos judíos, gitanos, homosexuales. También en nuestro país han sido perseguidos personas por ideologías políticas y se han violado esos derechos. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de estos derechos, uno considera que son derechos humanos el derecho a la vida, al bienestar, a la salud. ¿Qué han hecho los estados? Después de la Guerra Mundial, en 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, muchas naciones se unieron y crearon la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de solucionar los conflictos entre los países y las sociedades en forma pacífica para no volver a tener una guerra de las características que hubo en aquel entonces. Bueno, ¿qué es lo que se propone en estos derechos? Fíjense también, la dignidad y el valor a la persona, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Bueno, así fueron muchos los países que adoptaron y hasta incluso incluyeron en sus constituciones estos tratados. Así que después de muchas negociaciones vemos que fueron muchos los países. En 1966 se firma el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con el tiempo, como les decía, los derechos, la adquisición de estos es un proceso histórico y de lucha, se fueron ampliando. Por ejemplo, derechos del niño, la eliminación de discriminación de la mujer, contra la tortura y genocidio, eliminación de la discriminación racial. Pero también muchos de los estados, sobre todo en América, tenemos que estos pactos que hemos mencionado tienen fuerza legal porque han sido incorporados en las constituciones. O sea, la constitución en un país es la ley más importante, la primera, por eso se habla de la ley suprema. Después vienen estos pactos y después recién vienen las leyes de carácter nacional. Bueno, sin embargo, a pesar de que estos derechos están escritos y políticamente se supone que se tienen que respetar, vemos que no son respetados de distintas formas. Puede ser que se viva en democracia, que políticamente se respete
la Constitución, la gente vota, pero bueno, vemos que no todos gozan de salud, de alimentación, de techo. En la Argentina tenemos que han sido incorporados en nuestra Constitución Nacional los siguientes derechos. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, pues fue firmado allí, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, vamos a pasar ahora a una parte muy triste de la historia argentina, que es la violación a los derechos humanos. Sabemos que la última dictadura, que fue entre 1976 y 1983, la Junta Militar tomó el poder violando la Constitución Nacional y los derechos de los ciudadanos argentinos. Es así como, vuelto a la democracia, se han hecho juicios a la Junta Militar porque había un plan sistemático de eliminación de algunas personas, ¿no? Sabemos que muchos fueron secuestrados, torturados y ejecutados. Bueno, durante la dictadura hubo gente que se movilizó para poder dar una respuesta, o sea, buscando una respuesta. Una de ellas, los grupos, fue el grupo de las Madres de Plaza de Mayo, que aquí tenemos. Otra también, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga de los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia, Asamblea Permanente de los Derechos del Hombre y el Niño. En aquel entonces, en 1980, en plena dictadura, Adolfo Pérez Esquivel fue nombrado Premio Nobel de la Paz. Y bueno, la noticia prácticamente pasaba desapercibida y fue un hombre que luchó por la defensa de los derechos humanos de los argentinos. Bueno, esta parte de la historia como que no la tenemos que olvidar para saber que debemos cuidar la democracia, cuidar los derechos, seguir luchando en forma pacífica, porque no hay ninguna duda que el mejor sistema que hay para poder vivir en sociedad es la democracia. En ella sí podemos ejercer las libertades. En los gobiernos totalitarios nos dicen qué hacer, cuándo hacer, no nos permiten informarnos, dan las noticias que ellos quieren. Entonces, tenemos que saber que vivir en democracia significa tener una gran responsabilidad. Bueno, así llegamos al final de la unidad 2. Les recomiendo que hagan las actividades del módulo de autoevaluación y recuerden que cualquier duda nos pueden consultar por el foro o por mail. Así que mucha suerte y hasta la próxima clase.